Stick Stickly puede ser uno de los personajes menos creativos alguna vez hechos, pero él todavía tiene un lugar muy especial en los corazones de los niños de los años 90, que lo vieron durante varios años por Nick. La información sobre Stick Stickly dice que entre los años 1995, 1998, él estuvo todas las tardes de verano por Nickelodeon, pero yo siempre juré que recordaba haberlo visto por televisión antes que eso. Durante un tiempo, pensé que yo estaba loco, pero recientemente encontré un pequeño sitio sobre Stick Stickly donde dice que en 1993, durante la época escolar, estaba a la tarde en un programa llamado Bocadillo a la tarde con Stick Stickly. Para mi alegría, el sitio web hasta tenía vídeos de los segmentos de Stickly. Miré uno llamado Primera aparición de Stick Stickly. Stick Stickly estaba delante de un pizarrón donde decía Bocadillo a la tarde escrito normalmente. Su diseño era un poco diferente. Sus ojos eran más pequeños, él no tenía nariz, y su boca era una línea recta en vez de ser encorvada como una sonrisa. Hizo un par de chistes viejos, y después dijo que estaba por empezar Rugrats. El vídeo terminó ahí. Miré el siguiente, había 6 y ninguno tenía fechas, pero yo solo podía asumir que estaban en orden cronológico. Stick Stickly is my pen pal by Burning Shark. El segundo se llamaba Stick está herido. Stick Stickly tenía la misma cara del primer vídeo, pero su cuerpo parecía un poco deteriorado. Tenía algunas astillas pegadas a sus lados. Su diálogo completo. Bueno, el perro vecino me enterró, pero me las arreglé para salir de ahí. El programa que todos ustedes votaron para ver está por comenzar, oye tío. Y no olviden de mandar sus cartas para votar a favor del invitado especial que quieran ver. Y recuerden, la dirección es. Luego cantó la canción hecha para que le escriban, pero la melodía era diferente que en versiones posteriores, mucho más lenta. Después de que cantó la canción, solo estuvo de pie inmóvil durante unos minutos antes de que el vídeo termine. El tercero fue llamado Stick colgado. Stick Stickly colgaba en el aire por un pedazo de cuerda atada alrededor de su cintura. Un pequeño muchacho que miró alrededor también estaba allí, y el pizarrón tenía 6 rasguños, representando una palabra de 6 letras del verdugo. El niño adivinaba letras y cada vez que elegía una mal, la cuerda alrededor de la cintura del palo se movería más alto. El juego sería terminado cuando la cuerda alcanzara el cuello de Stick. Stick en inglés es palo, por eso el cuello. El niño siguió adivinando letras y cuando la cuerda estaba a una letra incorrecta del cuello de Stick, las letras rellenadas eran Sengle. Era obvio cuál era la palabra, pero el niño no tomaba el juego muy seriamente. Riéndose tontamente, él adivinó X. La cuerda se movió al cuello de Stick y sus ojos desaparecieron, siendo sustituidos por 2X. No hubo ningún sonido durante aproximadamente 30 segundos. El niño contempló el cuerpo de Stick. Entonces, sus ojos volvieron a ser normales y se rió, dijo que él estaba bien y que los niños salvajes y locos eran los siguientes. El cuarto vídeo se llamaba Stick se marcha. Estaba vociferando sobre algo que probablemente pasó en un segmento del que el sitio no tenía un vídeo, diciendo que nadie lo respetó, que él fue tratado como un mondadientes, como su padre era un barco fuerte, y quejándose de cómo el perro siguió sepultándolo. Las quejas parecían bromas, pero su tono era más serio de lo que se imaginan. Un pequeño niño apareció, no el mismo del vídeo 3, y le dijo a Stick que todos los niños lo amaron. Stick estuvo en silencio un rato, luego suspiró y dijo que él debía quedarse. Le recordó al público que votara en la competición del invitado especial otra vez y dijo que ya era la hora para que empiece Rugrats. El quinto vídeo se llamaba Stick se vuelve loco, sin sonido. Como la descripción decía, estaba en silencio. Stick se movía muy rápido, con un lenguaje corporal indicando que estaba gritando. Una niña se escondía de él, claramente con miedo. La muchacha finalmente se marchó y Stick solo miró la pantalla. Su animación era tan simple que yo no puedo contar si él hablaba. El sexto vídeo fue llamado El ganador revelado. Stick tenía una mancha roja oscura en su cabeza y uno de sus ojos era una X. Stick no hizo ninguna mención de su aspecto y anunció que los votos estaban listos. Era hora del programa del invitado especial que saldría al aire. Sus últimas palabras fueron: ha sido una competición larga y los votos han terminado casi en empate, pero ustedes, los niños, han decidido. Ya mismo empieza el programa que ustedes votaron. Candle Cove. Siempre había sido un fan de Ed, Edd y Eddy cuando era niño. Incluso recuerdo la primera vez que lo vi.
Estaba en un motel en Maine, lugar donde mi familia solía pasar unos días cada verano, comiendo un bajel mientras cambiaba de canales. Siempre odié tener que averiguar qué canales tenían. A mis padres nunca les gustó el show. Lo llamaban estúpido, lo llamaban tonto. Pero así son los dibujos animados. Diversión tonta. Pero no tanto como los de ahora. Por desgracia, eventualmente comencé a ver Comedy Central en lugar de Cartoon Network, como parte de la madurez, olvidando mis amados programas para niños a favor de la comedia stand-up y los shows reales. Hace poco tiempo, me encontré con un amigo que reavivó mi interés en los dibujos animados. Realizando un poco de investigación, encontré que Ed y Eddy continuaron su transmisión mucho más tiempo después de cuando dejé de ver el programa. Una temporada en torno a la vida escolar volvió, por así decirlo, fue todo un viaje de nostalgia. El viaje no duró por mucho tiempo. Después de una exhaustiva búsqueda en YouTube, me vi todos los capítulos al fin, y eso fue todo, el final. No hay nada que odie más que cuando algo bueno se acaba. Es decir, si realmente era el final. Después de unas horas de búsqueda sobre noticias e información respecto al dibujo animado, me encontré con una subasta en línea por una colección de VHS con todos los episodios. Precipitadamente los compré, tenía ganas de obtener un formato físico que me acercara más a mi infancia de lo que YouTube me podía ofrecer. Una semana más tarde, la colección llegó al correo. El contenido del paquete tenía muy pocas cintas, cada una con varios episodios, de los cuales el dueño anterior afortunadamente había etiquetado claramente para mí. Fue entonces cuando me di cuenta. En la parte posterior de la caja se encontraba una última cinta, algo polvorienta, como si el dueño no la hubiese visto desde algún tiempo antes de enviármela. En lugar de títulos y tiempos de rodaje en la etiqueta, simplemente decía, Ed and Freddy. ¿Freddy? ¿Un error tal vez? ¿Una broma? Quizás se trataba de algún truco de en contrabandeado, en el que mezclan animaciones cual si fuera una película de terror conocida. Fuera lo que fuese, tenía curiosidad. Introduje la cinta en mi reproductor de VHS y preparando palomitas. Las rarezas empezaron directamente desde el título. Eden. La narración al inicio del verso de apertura omitió el nombre de Eddie. Cuando comenzó en sí la apertura, Eddie estaba extrañamente ausente. En lugar del chaparro chico intrigante y avaro, había un sujeto bastante alto, de cabello largo y negro que usaba una gorra roja. Sonreía a la cámara en el momento en que el silbido sonaba. La coreografía de Eddie y D era muy diferente. Ed corría como un cachorro emocionado, mientras D iba tras él. El chico extraño se hallaba en la parte trasera, mirando y riendo en silencio de manera grotesca. El chillido se detuvo. Cuando la introducción terminó, hubo una pequeña pausa. La pantalla se mantuvo negra por un momento antes de que apareciera la tarjetilla del título. Un fondo azul claro con letras de color gris que decía, adiós. Eso sí que era raro, como si la apertura con un personaje desconocido no fuera suficiente, ahora una ominosa de la tarjeta del título. Al igual que un episodio perdido de esas historias de mierda. De todos modos, estaba divagando. La tarjeta del título se desvaneció, revelando una escena de su calle por la noche, el sonido parecía faltar o estar en modo silencio. Aunque parecían altas horas de la noche, el extraño muchacho que había salido en el inicio del capítulo, estaba allí, caminando en silencio hasta una de las casas. Se movió de forma errática y lenta ante la puerta para después entrar. La escena cambió de pronto y sin previo aviso, no hubo un desvanecido cómico como en la mayoría de los episodios. Para esta nueva escena, D observaba con regocijo frenético a su laboratorio, todo se convirtió en garabatos rápidamente, ahora el chico extraño miraba encima del hombro de D. Maravilloso. Estupendo. Chilló D. Miró el vaso de precipitado con atención mientras el color cambió a morado, abrió enormemente los ojos de placer al momento en que se levantó. Lo hicimos, Freddy. Tenías razón, funcionó. Exclamó, volviéndose hacia el muchacho que simplemente se quedó allí, sonriendo. Por unos minutos, D hablaría en lenguaje técnico, alabando al muchacho por su visión e ideas. Del mismo modo repentino, como antes, la escena cambió de nuevo a la calle en la noche, lo que vi me hizo tirar mi bebida. Al salir de la casa estaba Freddy. Con sus manos arrastraba una bolsa negra detrás de él, sin emociones, en silencio. El único sonido era el del arrastre. Quedé en shock. Simplemente observaba, tenía los ojos fijos en la pantalla. Freddy se dirigió a otra casa después del cambio de escena. Freddy, ayuda a Rolf a llevar a Víctor a pastar. Dijo Rolf. La escena mostraba la icónica granja de Rolf, quien parecía estar listo para un día de trabajo.
Freddy estaba allí de nuevo, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Sin esfuerzo levantó a Víctor llevándolo consigo, Rolf lo elogiaba por su fuerza. Ya entrando en el pastizal, Rolf rompió en uno de sus usuales bailes folclóricos extraños, Freddy se unió a él, como si estuviera completamente familiarizado con la cultura de rol. Los dos bailaron en la alegría por un minuto, antes de volver a la escena de noche. Ahora, había dos bolsas siendo arrastradas por Freddy, mientras tanto se dirigía a la casa de al lado. Para la totalidad del episodio, me encontraba paralizado. Mirando cómo él fue de casa en casa, sin hablar, sin hacer ruido. Cada casa a la que entró mostró una escena de él y el ocupante de la misma haciendo algo juntos, y cada ocasión fue una escena positiva. Jugando a disfrazarse con Sarah y Jimmy, reparando bicicletas con Kevin. Honestamente, se me olvidó la escena desconcertante e imponente de la noche en que visitó a Ed, donde Freddy básicamente colgaba un juguete en un palo, mientras Ed golpeaba el objeto como si fuera un gato, pero por supuesto, mi risa cesó cuando Freddy dejó la casa con otra bolsa de basura. Yo tenía miedo de este chico Freddy y de lo que estaba haciendo. Por lo que vi, parecía un demonio, un seductor, involucrándose y formando relaciones amistosas, antes de emerger con esas bolsas. Lo suficientemente grandes para contener cadáveres. Este miedo mío se reforzó una vez que todas las casas habían sido visitadas. Joder. Incluso el tráiler de las hermanas Kanker fue mostrado. Freddy ahora tenía tantas bolsas que se veía obligado a utilizar una carretilla para llevarlos a todos. Una vez los tuvo a todos juntos, se dirigió a un lugar que nunca había aparecido en ningún episodio, un cementerio. Freddy llevó los bultos a una colina, pasando todas las tumbas y dirigiéndose a alguna disponible. Cavó profundamente. Freddy miró en el agujero, mostrando la cámara ningún fondo a la vista. Había un fondo, por supuesto, ¿de qué manera escucharía el ruido sordo de las bolsas golpeando el suelo mientras él tiraba una a una? Una vez todas las bolsas terminaron en el fondo, un tenue objeto apareció detrás de Freddy. Percibí una voz poco audible, tuve que calibrar el volumen al máximo para poder escuchar. Hizo una pregunta simple. ¿Los tienes a todos? Freddy asintió. ¿Estás listo? Freddy volvió a asentir. La escena se desvaneció en negro total, lentamente y de manera silenciosa. Yo esperaba que eso significara el final, sin embargo, me equivoqué. El episodio tenía más. Cuando la escena reapareció, estaba en pantalla el vecindario, esta vez por la mañana. Para mi sorpresa, todos estaban vivos y sanos, pero parecían desorientados. Todos se preguntaban por qué estaban fuera de sus hogares y hablaban entre sí a la vez. El tema de conversación parecía ser que todos conciliaban la sensación de que algo faltaba, habían olvidado algo importante. Al ponderar esto, el sonido de un camión se escuchó. Momentos más tarde, un camión de mudanzas se detuvo delante de una de las casas, los adultos ingeniosamente escondidos por muebles llevaban todo dentro del domicilio, un segundo coche llegó detrás. Hola a todo el mundo. Una voz familiar llenó los altavoces. Saltando del asiento de pasajero era, para mi sorpresa, Eddie. Su aparición fue súbita, y desde el punto de vista sobre la misma, esta era la primera vez que conocía a todos. A pesar de su gran entrada, nadie parecía impresionado, de hecho, tenían miradas de desprecio en sus rostros. La cámara hizo una toma panorámica hacia el cielo. Un repentino destello de luz me confundió, pero después de presionar cuidadosamente algunas veces el vídeo, vi que era una palabra cruzándose sobre toda la pantalla, una palabra que lo explicaba todo. Reemplazo. Lo mejor que puedo recordar, encontré la vieja cinta VHS en una caja de cartón en el jardín delantero de alguien. Los letreros de venta de garaje me habían llevado allí, y dado que soy grande en encontrar basura vieja y genial sin pagar precios exorbitantes en eBay estaba listo, la caja estaba marcada como 25 centavos, pero solo para mostrar lo tacaño que era tuve que preguntar. ¿25 centavos cada uno o por toda la caja? La pelirroja me lanzó una mirada furiosa, pero luego su expresión se suavizó. Bueno, esa es la caja de mi exnovio, pero no soy estúpida. Revolví en el recipiente ligeramente húmedo y con olor a moho. Nada parecía tan interesante, había algunas figuras de acción polvorientas que no reconocí y un controlador de Nintendo con el cable pelado y deshilachado. Entonces mi mano encontró algo duro y cuadrado, algo parecido a un ladrillo en el fondo de todo. Video de Sid, eso es lo que estaba escrito con un marcador rojo grueso, en la etiqueta blanca de la cinta VHS. ¿Qué es esto?
Le pregunté a la pelirroja. No tengo ni puta idea, te lo dije, esa es la caja de mi exnovio. Si yo pregunté realmente no pretendía nada con eso, ella respondió. ¿Y cómo es eso de tu incumbencia? Te daré un centavo. Metí la mano en mi bolsillo y extraje la moneda solo para ver qué es. La pelirroja se levantó de la silla de jardín arcoiris que había estado ocupando, se precipitó hacia mí hasta que estuvimos casi nariz con nariz y me quitó la cinta de la mano con un tirón grosero. Con la misma rapidez tiró la cinta a la acera y la aplastó con un pisotón de hipopótamo. Metralla de plástico negro se disparó a unos centímetros del pavimento. Es todo tuyo, murmuró alejándose una vez más. Por unos momentos me quedé un poco sorprendido, luego lentamente con cuidado recuperé la carcasa triturada del suelo. Gracias, muchas gracias. Grité pasivo-agresivamente a la perra de la venta del garaje. Honestamente el pensamiento cruzó por mi mente que el video de Sid podría de alguna manera ser metraje de la chica misma. Ya sabes, en una posición un poco comprometedora, era una posibilidad remota totalmente improbable, pero se me ocurrió que dejar la cinta allí sería dejar que el orgullo se apoderara de mi interés por el artículo. Además, incluso si no fuera obsceno podría haber sido algo extraño. En ese momento era un gran admirador de lo extraño. Dejé el video a un lado por un tiempo, pensando que en algún momento cuando no tuviera nada mejor que hacer, vería si tenía algún sentido intentar guardarlo. Hay toneladas de cosas en mi casa, toneladas de cosas raras y rotas a las que pretendo llegar algún día. El vídeo se quedó en el camino solo como otro pedazo de desorden en el paraíso de un acaparador, pero luego vino la noche en que decidí volver a ver una película. Mandíbulas. Metí la cinta VHS en la videograbadora, la cual tenía desde la infancia. Las había tomado junto con otros vídeos cuando salí de la casa de mis padres, mucho antes de la escena de la constante acumulación. Siempre me había encantado la película, no fue hasta el final que noté algo extraño. ¿Sabes cómo termina? Todos sabemos cómo termina. House termina con un tanque de oxígeno en la boca, luego boom, una sola bala lo detona junto con el malvado tiburón monstruo, pero no esta vez. Roy Schechter tomó el tiro fatídico y falló. Me quedé en silencio por un segundo mientras mi mente asimilaba este cambio antes de que pudiera registrar lo que acababa de suceder, que algo imposible había ocurrido. Mis ojos ya estaban siguiendo las imágenes en curso. House sacó el tanque de sus fauces afiladas, el barco siguió hundiéndose, y el tiburón devoró lenta y angustiosamente a Schneider y pateó a Hito y gritó asesino. No se suponía que debía terminar de esta manera. Los segundos antes de que los dientes se apretaran y perforaran sus pulmones, solo un sangriento gorgoteo salió. Después de eso el Richard Dreyfuss salió a la superficie. Oh Dios, dijo Richard enfermizo, ya exhausto por la terrible experiencia que había sufrido anteriormente. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Esa temida aleta atravesó las olas y Richard desapareció bajo la superficie. Solo reapareció una vez después. De eso un globo ocular ensangrentado colgó de una herida fresca en un lado de su cara con un chapoteo rápido y silencioso. Se fue de nuevo el vídeo. Durante minutos solo se podrían ver las centelleantes aguas abiertas, en un plano largo de un mar vacío. No hubo créditos ni tema de cierre, nada. Observé perplejo y aterrorizado hasta que se acabó la cinta y el fuerte rugido de la estática se apoderó de la pantalla. Mis pensamientos, la pregunta que estaba en mi mente era, ¿cómo diablos? Estudié el casete de House en busca de signos de algo, pero tenía el mismo aspecto de siempre, hasta la misteriosa mancha que marcaba su etiqueta de principios de los 90. Alguien, supongo, debió haber cambiado la cinta mientras yo estaba fuera, no importa el cómo o el por qué, especialmente porque estaba seguro de que este tenía que ser el caso, ya que no había otra explicación lógica. Probando esta teoría regresé al estante que mostraba mi colección de vídeos, dejando a un lado el vídeo de Sid, recuperé mi copia de El Quinto Elemento y sucedió de nuevo. Fue al final. La película es un poco oscura, así que para aquellos que no la han visto, aquí tienen un resumen. Un planeta maligno se precipita hacia la Tierra. Si llega a la Tierra todos mueren, y como no debería sorprenderte, los buenos ganan y los malos no. El planeta maligno se destruye antes del impacto, o mejor dicho, lo fue hasta ahora que cometí el error de ver toda la película hasta el final. Esperando ver diferencias en otras partes de la historia, me enganché viendo la película, y casi olvidó por qué estaba mirando hasta que se produjo el cambio. El quinto elemento, esa luz blanca de la creación, no se activó, y el personaje crucial murió a causa de sus heridas, murió en los brazos de Bruce Willis, y mientras él lloraba el mundo se acabó. El planeta maligno chocó con la Tierra. La película cambió a una toma en cámara lenta del impacto, luego se centró en diferentes personajes, el elenco principal que fueron borrados.
Ya que estaban en Ground Zero inmediatamente se redujeron a cenizas ennegrecidas. Todos los demás personajes, sin importar cuán insignificantes fueran, se mostraban ardiendo hasta morir con detalles sangrientos. Azafatas extrañamente vestidas, y policías que gritaban de terror mientras ola tras ola de calor abrasador, golpeaban sus cadáveres contra el devastado paisaje de la era espacial. Observé de nuevo hasta que se acabó la cinta, mientras la Tierra misma se desmoronaba. Lo mismo sucedió con cada cinta que probé. Alguien terminó con Ripley muriendo por exposición al ácido. Batman, la versión de Tim Burton, se acercó al rostro inmóvil de Bruce Wayne, el letal Joker Venom torciendo su rostro en una pálida sonrisa. Película, tras película, mal final tras mal final. Todo era lo mismo, incluso los programas de televisión y los conciertos que había grabado en mi juventud habían sido alterados. Un show de Metallica de los 90 cerró con el kiosco de música colapsando sobre el grupo, y la audiencia huyendo de la carnicería. Fue pisoteado hasta convertirse en una pasta carmesí. No me tomó mucho más tiempo darme cuenta de lo que probablemente estás pensando ahora. Decidí en silencio, con el mismo cuidado con que recogí la cinta rota por primera vez, la saqué del estante y comencé a recoger sobre la superficie agrietada. De alguna manera supe que este objeto era la causa de este extraño suceso. Trabajando meticulosamente pegué las partes que pude y pegué el resto. Al final me quedé con una cinta VHS increíblemente fea, pero funcional. Bueno, si no le dije a nadie en particular, veamos de qué se trata todo esto. Era una caricatura extraña. El vídeo completo era solo este pequeño tipo de dibujos animados, caminando a través de un bucle interminable de paisajes idílicos. La misma escena idéntica se repitió en todas partes. Bueno, eso no es del todo cierto. De vez en cuando un parpadeo de estática o un balance horizontal provocado por el daño tenía un efecto extraño en la escena. Si saltaba, y no me refiero a saltar como cambiar la imagen, de hecho saltó sorprendido, sus diminutos zapatos marrones dejaron el suelo de dibujos animados. Cuando la pantalla se movía, de repente parecía tambalearse, como si estuviera inestable sobre sus pies. Sin embargo, nada parecía detener al hombrecillo, que seguía caminando después de cada sacudida. ¿Eres Sid?, pregunté de nuevo sin dirigirme a nadie. Ahora fui yo quien saltó cuando el hombrecito se detuvo en seco, se volvió para mirarme directamente y me saludó alegremente. Hola, vino una vocecita feliz desde los altavoces de la televisión. Los siguientes días los pasé en una neblina de morbosa curiosidad, desenterrando todas las películas que tenía, cintas VHS, DVD, cualquier cosa. También arrojé algunos CDs de música y cintas solo para ver qué pasaba. Descubrí que dejar los vídeos al lado o encima de la cinta rota tenía el mismo efecto en todos los ámbitos. Shaun of the Dead, por ejemplo, fue un poco menos divertido cuando las hordas de zombies voraces les arrancaron el cuello a él y a su novia. Sin embargo, la música se mantuvo completamente sin cambios, lo que se sintió un poco decepcionante. Es absurdo pensar que realmente me sentí engañado cuando no encontré ningún efecto. Allí el vídeo más extraño con mucho tenía que ser un DVD de Dora la Exploradora, que compré en un atracón en una tienda de segunda mano. Pensé que sí, ese era el pequeño en el paraíso infinito, podría tener un efecto más interesante en otra caricatura. Nunca había visto a Dora la Exploradora antes de esa noche. Pero me aseguré de ver todos los episodios hasta el final para saber lo suficiente como para detectar cualquier pequeño ajuste. Imagínense mi sorpresa cuando esos retoques se destacaron como un pulgar dolorido. El programa aparentemente gira en torno a varias situaciones de vida o muerte en las que Dora se dirigirá a la audiencia, y les preguntará a los niños qué debe hacer. Las voces de los niños gritan la respuesta, y Dora continúa con sus locas misiones. Esta vez, sin embargo, no pudo encontrar ayuda. Dora se colgó del borde de un acantilado y miró hacia la cámara imaginaria. ¿Cómo puedo salir de esta cornisa?, ella preguntó, pero no hubo respuesta. Ella miró fijamente fuera de la pantalla, su expresión nunca cambió de esa leve sonrisa. ¿Cómo puedo salir de esta cornisa?, preguntó de nuevo, no más frenética de lo que había estado antes. ¿Cómo puedo salir de esta cornisa? Algunos de sus dedos se aflojaron cuando la fatiga comenzó a apoderarse de su pequeña forma. ¿Cómo puedo salir de esta cornisa? ¿Cómo puedo salir de esta? Antes de que terminara de hablar, sus manos se deslizaron, cayó como una piedra y su expresión permaneció tranquila e insulsa mientras las imágenes la seguían hasta el suelo rocoso del valle. Allí aterrizó con un rebote espantoso y se quedó quieta. La sangre animada se acumuló alrededor del cuerpo muerto de la niña. El resto del DVD más allá de ese episodio se vio afectado con la misma claridad. Cada episodio siguiente consistía en fondos cambiantes, y una miríada de animales salvajes que caminaban en la pantalla. Se quedaban en la oscuridad y luego se alejaban. No había ningún personaje principal, no había Dora.
Debo decir que mirando hacia atrás, me siento casi privilegiado de haber visto el episodio en el que Harry se cae de la ventana de su apartamento y aterriza directamente en George. Del mismo modo ver una versión de Buscando a Nemo donde Nemo nunca nació, y su padre se suicida. Fue realmente intrigante, parece que los peces lo pasan mal con ese tipo de cosas, pero se las arregló. Para su información, Breaking Bad es una experiencia completamente diferente cuando el protagonista es asesinado al final del primer episodio, quiero decir que todos están mucho más felices a partir de ese momento, pero desafortunadamente todos también encontraron sus propios fines prematuros. Para la cuarta temporada era solo una serie de sets vacíos, y Bush dirigía un restaurante de pollo hasta que murió gritando en un repentino incendio de grasa. Lo estaba disfrutando un poco, llámame como quieras, piensa lo que quieras, pero sentí que me había topado con algo especial. Ese hallazgo barato de algo invaluable, que siempre había estado buscando. Aún así quería ver más, saber más. Pero ¿qué más podía hacer? ¿De qué otra manera podría probar los efectos de esta pequeña cinta oscura y divertida? Estaba viendo televisión y cuando me di cuenta de cuál sería mi próximo paso. Sleepy Hollow, un nuevo programa de terror y fantasía se estrenó esa noche. Quité el reproductor de DVD y lo reemplacé con la videocasetera una vez más, luego puse el vídeo de Sid en la máquina. Presioné grabar, y mi mente se aceleró, junto con mi pulso mientras la pequeña luz roja parpadeaba. Estaba grabando en el ambiente tranquilo de Sid y no podía esperar a ver qué pasaría, seguro tal vez todo llegaría a su fin, pero era muy probable que descubriera algún truco nuevo que él pudiera hacer. La pantalla parpadeó, un fugaz estallido de estática interrumpió el espectáculo. ¿Fue el vídeo o solo un error en la transmisión de la red? Parpadeo estático, en poco tiempo estaba sentado frente a una luz estroboscópica violenta de ruido caótico y los personajes en pantalla fueron disparados, masacrados, decapitados. No estaba seguro de si eso se suponía que iba a suceder o si algo estaba siendo cambiado en vivo, justo enfrente de mis ojos. Luego los personajes que habían sido asesinados comenzaron a aparecer nuevamente, solo para sufrir rápidamente destinos más horribles y crueles. Los personajes tropezaban en la pantalla con extremidades faltantes, enormes agujeros en sus torsos, cabezas desgarradas y huesos expuestos. Nunca fue lo mismo dos veces cuando la presentación de diapositivas enfermizas se desarrolló ante mí, finalmente cuando no pude soportar más el repugnante e insensato espectáculo, la pantalla se quedó en negro. Puro vacío sin fin, aunque la habitación estaba relativamente oscura, un escalofrío se apoderó de mí, ya que no noté ningún reflejo en la pantalla. Inclinándome hacia adelante en el sofá, distinguí un pequeño puntito blanco en la pantalla oscura, era como si hubiera quedado un solo píxel cuando todo a su alrededor desapareció en la nada. La luz creció pronto, pude distinguir una forma débilmente iluminada por un cuadrado brillante y palpitante. A su lado, a medida que la figura se acercaba, ese brillo difuso iluminó su silueta, sus pies flotaban bien lejos del suelo, o de la oscuridad, donde estaría el suelo, sus miembros parecían dudosos y contorsionados. La cabeza de la figura se inclinó hacia un lado, y el cuadrado de luz que viajaba con ella parecía flotar unos centímetros a su lado. La figura se detuvo cuando casi ocupaba la totalidad de la pantalla, el cuadrado reluciente parecía mostrar su propio espacio contenido de estática. Pensando que era claramente el momento de eliminar el vídeo de Sid y deshacerme de él, encendí la lámpara a mi lado. Pronto, como la luz llenó la habitación, también iluminó la figura en la pantalla. Era como si esa luz hubiera atravesado el cristal de la televisión, y hubiera arrojado un rayo inmediato y horrible a través de esa cara. Esa cara miserable, carcomida, reseca, boca dentada retraída en una sonrisa post-mortem. Ahora podía distinguir el objeto con el que había llegado, otro televisor, con sus cables entrando y saliendo de la carne del cadáver. Su pantalla ahora mostraba la misma imagen que yo estaba viendo. Un cadáver más pequeño, una televisión más pequeña y en esa pantalla otra copia idéntica de la sombría vista. El cadáver levitando levantó una mano fétida y marchita, la piel de su brazo crujía y se rasgaba al hacerlo. Su boca, sin embargo, no se movió.